Aquí tenemos un ejemplo de cómo se cuantifica esto, porque gráficamente era muy sencillo, ¿verdad? Bueno, nos da una función de demanda individual, que es 50 menos 6P. P es el precio del bien, que sea el bien X o el que sea. Recordad que detrás de ese 50, ¿qué es lo que estaba? Pues bueno, ahí están las otras variables, ¿no? La renta del individuo, el precio del bien complementario, el precio del bien sustitutivo, que eso podía alterar esa curva de demanda, desplazarla. Pero ahora ese no es nuestro business, así que seguimos viendo cosas. El precio, fijaros, relación negativa con la cantidad. Si el precio aumenta, el valor de aquí, todo ello cae, es decir, la cantidad cae. Estaríamos hablando de un bien ordinario, ¿verdad? Se cumpliría la ley de la demanda de forma individual. Pues nos dicen que no es que solo haya un individuo en este mercado, sino que hay un total de 100 individuos. Así que I va de 1, 2, 3 hasta 100. Y todos tienen la misma curva de demanda individual. Nos piden, no obstante, la curva de demanda del mercado total. Recordad, era una suma de cantidades. En el fondo, esto es una cantidad, ¿no? Esta es la cantidad que es igual a esto. Lo que tenemos que hacer para hallar la Q mayúscula, la Q mayúscula era la suma de cantidades. La demanda de mercado era la suma de las cantidades individuales, donde iba de 1 a 100. Es una suma de cantidades y justo tenemos despejada la cantidad. Cuidado, porque si tuvierais despejado el precio, tendríais que despejar la cantidad, porque si no estaríais sumando precios. La curva de mercado no iría hacia la derecha, la horizontal, sino que subiría hacia arriba. Totalmente distinto el resultado, ¿vale? Así que suma de cantidades, hay que despejar la Q. Y es justo lo que tenemos aquí, la Q despejada. Y ahora sumarla. Como en este caso es sumar 100 veces lo mismo, imaginaros que tenéis que sumar 100 veces el número 2. Pues ¿qué hacíamos? Pues multiplicábamos directamente 2 por 100, porque un producto era una suma de un mismo número. En este caso vamos a sumar 100 veces este mismo número, que será el valor que sea. Aquí es una función, dependerá del precio. Pero si ponemos un valor al precio, aquí es un número, pues es sumar 100 veces ese número. Pero no le vamos a dar un valor al precio para dejarlo en función del precio, que es lo que queremos. Como es sumar 100 veces esto, es equivalente a multiplicarlo por 100. Es lo que decíamos, si esto fuera un 2, sumar 100 veces el 2 es equivalente a multiplicar 100 por 2, ¿no? Pues aquí en lugar de un 2, pues es el número que sea, dependerá del precio. Eso ya es muy sencillo. Como es un paréntesis, recordar hacer el paréntesis, no me multiplicáis esto por esto y ya está. No, se multiplica, lo que se suma es esto, 100 veces es esto, es todo ello, así que se multiplica 100 veces todo ello. Sería 100 por 50, eso es 5.000, 100 por 6p, pues ya sabéis que se multiplica el número, ¿no? Y nos quedaría ese 600p. Y ya tendríamos, ¿veis qué sencillo es la curva de demanda del mercado, la total? Vemos que la relación entre el precio y la cantidad es negativa, así que es un bien ordinario, se cumpliría la ley de la demanda. Y ya podríamos dibujar si quisiéramos esta curva. Bueno, recordad que a mí para dibujarla me gusta despejar por un lado la cantidad, que ya la tengo, y por otro lado el precio. Evitaré esto para no confundirme. Esto está restando, pasa sumando. La cantidad está sumando, pasa restando. Así que sería 5.000 menos la cantidad demandada. Vale, pero el precio tenía multiplicando ese 600, así que pasaría dividiendo. Si queréis lo hago aquí en varios pasos, por si acaso. Voy a pasar este que está restando, lo paso sumando. Así que me quedaría 600P más QT igual a 5.000. Luego, como lo que quiero despejar es el precio, esta cantidad pasa al otro lado restando. Eran 600, porque números más feos me están quedando. 5.000 menos la cantidad, ¿ves? Cantidad demandada. Y ahora, esto ya es esto. Este 600 que está dividiendo pasa, perdona, que está multiplicando pasa dividiendo, estaría aquí. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues muy sencillo. Doy valores. Cuando el precio es 0, en este caso lo voy a poner por aquí. Cuando el precio es 0, muy rápido de sacar la cantidad, sería esos 5.000. Cuando la cantidad es 0, estoy hallando los puntos de corte con los ejes. Recordad, los ejes es una de las dos variables es 0.
En un caso el precio, en otro caso la cantidad. Cuando la cantidad es 0, pues deberíamos hacer este cociente, que ahora mismo no sabía ni siquiera cuál es, que se me quedaría en... Podemos quitar esto y esto. 50 entre 6. Pondríamos los ejes, recordar el precio aquí, la cantidad aquí. Cuando el precio es 0, me va a dar la cantidad, el punto de corte con la cantidad, que si no me equivoco serían 5.000. Cuando, al revés, cuando la cantidad es 0 me tiene que dar, cuando la cantidad, uy, esto lo he puesto mal, perdonadme, cuando la cantidad, me salta un paso, es 0, el precio es lo que habíamos puesto. Cuando la cantidad es 0, el precio es 50 entre 6. Pues lo ponemos por aquí, por ejemplo, 50 entre 6. Y como no tiene ninguna de las variables está elevada a nada raro, sabemos que es una línea recta. Ni está dividiendo tampoco, sería una línea recta. Para hallar la pendiente, la derivada de la función cuando tenemos despejado el precio respecto de la cantidad. En este caso el Q. Sería aquí. Fijaros, esto sería un cociente, 5.000 entre 600 es un número, y luego nos quedaría menos cantidad dividido 600. Que eso decíamos que era igual a 1 dividido 600 por la cantidad. Así que 1 dividido 600 es un número, el que sea, multiplicado por la variable, la derivada será ese número. Tiene menos, que no se nos olvide, 1 dividido 600 si no me equivoco. Y esa sería la pendiente, la habríamos dibujado incluso. Antes de seguir hablando de la diferencia entre un desplazamiento a lo largo de la curva y un movimiento a lo largo de la curva, debéis conocer un poco la forma en la que nosotros, los economistas, en economía, expresamos ambos efectos o ambos movimientos. Por un lado, podréis ver que se habla de cambios de la demanda. La demanda se incrementa, la demanda cae. Que es algo distinto a cambios en la cantidad de demanda. ¿Vale? Estaríamos hablando de desplazamientos de la curva versus movimiento a lo largo de la curva, ¿vale? Estos dos términos hacen alusión a ello. En concreto, variaciones, bueno, aquí he puesto una flechita para arriba, para abajo, para hablar de variaciones, pero en ocasiones veréis que solo uso la flechita de hacia arriba, es una variación, un incremento. Variaciones de la demanda, ¿qué sería una variación de la demanda? Fijaros, aquí tenemos el precio, aquí la cantidad, supongamos que esta es la demanda. La curva de demanda, una variación de la demanda que puede ser un incremento o una caída, pero de la demanda sería un desplazamiento de esta. Por ejemplo, en este caso, la demanda se desplaza a la derecha. Fijaros que podría haber dicho que se desplaza hacia arriba, pero eso sería falso, porque ¿dónde está la cantidad demandada? ¿En qué eje? ¿En el vertical, que va de arriba a abajo, o en el horizontal, que va de derecha a izquierda? La cantidad demandada está en el horizontal. Por eso es un desplazamiento de la demanda hacia la derecha. Porque es un incremento de la cantidad demandada para cualquier precio. Sea este precio, este, para todos la cantidad demandada ahora es mayor. Desplazamiento de la demanda hacia la derecha. Podría haber sido una reducción de la demanda. Sería un movimiento hacia la izquierda. Pues es de la demanda. Pero cuando decimos cantidad, no es un desplazamiento, sino que es un movimiento a lo largo de... Estamos en un punto, pero nos vamos a cambiar de punto a lo largo de la curva de la demanda. ¿Y qué hacía que nos cambiáramos o que nos desplazáramos a lo largo de esa curva? Modificaciones en el precio. Así que, ¿cuándo va a cambiar la cantidad demandada? Cuando cambie el precio. Si el precio se incrementa, la cantidad... Cae, ¿veis? Un incremento del precio, la cantidad es menor. Si el precio se reduce, la cantidad respecto a la inicial se incrementa. Eso es una modificación de la cantidad demandada que se encuentra dentro de la demanda o función o curva de demanda, que sería la línea. Vamos a ver ahora un error típico, un bucle en el que en ocasiones se mete el estudiante sin muy bien saber salir de él. ¿Por qué? ¿Y por qué pasa eso? Porque no sabe distinguir un movimiento a lo largo de la curva de un desplazamiento de la curva y mezclar los efectos. Veremos primero ese ejemplo, ese bucle, y luego otro ejemplo más ilustrativo que aparece en el libro de Krugman.
ahora os voy a mostrar ese error que a veces es común entre los estudiantes cuando no saben muy bien qué elementos están detrás de un desplazamiento de la demanda y qué elementos están detrás de un movimiento a lo largo de la demanda. Así que recordatorio, movimiento a lo largo, modificaciones del precio. Desplazamiento, modificaciones de otras variables, pero no del precio. Así que esta curva de demanda no se va a mover si el precio cambia. Si el precio cambia, nos movemos a lo largo de la curva de demanda, ¿vale? Así que voy a usar este gráfico para decir la respuesta errónea y lo que sería la respuesta correcta ante un incremento de la demanda. Por algún motivo nuestra curva de demanda se ve incrementada. La demanda entera crece. ¿Qué decíamos? Un crecimiento de la demanda o de la curva de demanda era un desplazamiento de esta hacia la derecha. Porque a la derecha, si la cantidad está aquí y es cero, la cantidad y aquí es cero, a la derecha significará mayor demanda. Bueno, eso va a pasar en ambos gráficos. Es que vas a dibujar una mayor demanda. ¿A qué se puede deber este cambio? Pues que los individuos tengan más renta, que el precio de un bien sustitutivo se incremente, el precio de un bien complementario caiga, ¿no? Cualquiera de esos motivos, o incluso podría haber otros que nosotros normalmente no modelizamos, como los gustos. Ahora a los individuos les gusta mucho este bien, cosa que antes no pasaba. Por lo que sea, se ha producido un incremento de la demanda. Voy a poner ese prima. Vale, error a la hora de seguir. Razonamiento erróneo. Bueno, pues si la curva de la demanda se incrementa, esto incrementa el precio de equilibrio, lo que es cierto, y a mayor precio, pues menor demanda, menor cantidad demandada. Pero este alumno estaría diciendo, como el precio crece, que es mayor, cuando el precio es mayor, la curva de demanda se ve reducida y cae. Y pasaríamos a esta demanda prima. Esta caída del precio vuelve a empujar la demanda, porque si ahora el precio cae respecto al anterior, pues habrá más demanda. Esta curva de demanda se desplaza a la derecha. Error otra vez. La curva de la demanda no se mueve ante variaciones del precio. ¿Ves? Son otros elementos los que estaban detrás de esos desplazamientos. Ahora vamos a ver cómo sería el análisis completo y correcto tras un incremento de la cantidad demandada. Bueno, ya hemos visto que hay un incremento de la cantidad demandada. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, este era el precio de equilibrio y esta era la cantidad de equilibrio. Pero ahora, por el motivo que sea, dado el precio original, siempre tomamos como referencia el precio original, dado que el precio es la variable de ajuste hacia el nuevo equilibrio, dado el precio original, si la oferta es esta y no ha cambiado, ¿veis? La S, no os he mencionado, la demanda ya la habíamos dibujado, se le puede poner una D. La oferta la podéis ver con una O o con una S y suele tener pendiente positiva, por eso directamente ya la he dibujado. Pero bueno, volvamos al ejemplo. Este era el equilibrio, dado el precio original, a ese precio que estaba ya fijado en el mercado, el bien, de repente hay una mayor demanda. Fijaros, la cantidad demandada ya no es esta es la ofrecida. La cantidad demandada pasa a ser esta. Así que en este nuevo escenario temporal tenemos esta cantidad ofrecida, como la S para acordarme de que es oferta, y esta cantidad demandada. Así que por un momento se está produciendo un exceso de demanda. No se está vaciando el mercado, hay un desajuste, un desequilibrio, hay más demanda que oferta. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que volvamos a una situación de equilibrio en la que las dos partes estén contentas? Pues está la variable de ajuste, que sería el precio. Y la idea es, mayor demanda, pues quien realmente quiera este bien, ahora se está ofreciendo poco, pero yo oferente, si me das más, te produzco, pero me tienes que dar un precio mayor. Así que variable de ajuste para deshacer este exceso de demanda, incremento el precio. Quien realmente lo quiera, ahora se ha puesto de moda este bien, pues quien realmente lo quiera, que lo pague.
Es esa variable de discriminación. Voy a discriminar a los consumidores y me voy a quedar con el que realmente quiere este bien. Porque si realmente lo quiere, estará dispuesto a pagar más. Por eso los precios son la variable de ajuste. Subimos precios. ¿Hasta dónde? Hasta que lleguemos al equilibrio. Fijaros, incrementos de los precios en la demanda, si se cumple la ley de la demanda, que es el caso, dado que la pendiente es negativa, mayor precio, menor cantidad, incrementos del precio van a hacer que la cantidad, y no estoy hablando de demanda, no se mueve la curva, se ve modificada la cantidad demandada, es decir, nos movemos a lo largo de la curva. Incrementos del precio, cantidades demandadas menores, y es justo lo que estamos haciendo. Estábamos aquí, la demanda estaba ahí, la cantidad demandada, pero a medida que aumenta el precio, nos vamos a mover hacia acá. ¿Qué significa? Menor cantidad, dado que el precio crece. Incrementos del precio llevan asociados una cantidad demandada menor. Y la oferta, por su parte, ¿qué va a hacer? Aquí estaba la cantidad ofrecida, ¿no? Dado el precio original. Bueno, pero si el precio aumenta, va a haber más productores que se animen a producir. Aumentará la oferta. Claro, incremento de oferta se mueve hacia la derecha a medida que aumentaba este precio. En el fondo, esas modificaciones de la cantidad vienen motivadas por el precio. Es un movimiento a lo largo de la oferta, porque aunque aún no lo hayamos visto, el mecanismo es exactamente el mismo. Y vamos poco a poco. Y justo ahí es cuando se vacía el mercado. La oferta y la demanda coinciden. Ya no hay incentivos en cambiar ni una cantidad ni la otra. Ese sería el nuevo precio de equilibrio, que efectivamente es mayor que el de antes, como decíamos aquí. Un incremento de la demanda incrementa el precio, pero no modifica la demanda, modifica la cantidad demandada. Fijaros, es lo que está pasando. El incremento del precio dado un incremento de la demanda primero, ¿no? El incremento de la demanda hace que la cantidad crezca, cantidad demandada. Pero el incremento del precio hace que esta cantidad demandada caiga. Mayor precio, menor cantidad demandada. Es que se demandaba todo esto. Ahora se demanda menos, se demanda esta cantidad. Se cumple la ley de la demanda. Mayores precios, cantidad demandada menor. La cantidad demandada que se estaba dando ahora ya es inferior a la anterior. Tendríamos esos dos. Ese primer desplazamiento, que es exógeno, no sabemos a qué se debe, y esos dos movimientos a lo largo de la curva para vaciar el mercado. Bueno, ahora os quiero plantear un ejemplo que aparece en el libro de Fundamentos. Y nos hablan del caso de los vaqueros. Bueno, sabemos que el vaquero, uno de los elementos básicos para componerlo, sería el tejido de algodón, ¿no? Y en concreto nos hablan como de dos periodos, 2004-2011, en el que en el periodo 2011 se produce unas inundaciones que hacen que la cosecha de algodón pues se vea perjudicada y por lo tanto la producción sea mucho menor. No obstante, nos dicen que los precios, bueno, esto lo he inventado, hipotéticamente teníamos aquí cantidad de vaqueros, ¿no? Y aquí sería su precio, esas son curvas de demanda, nos hablan de la curva de demanda del 2004 y nos dicen pues eso, que el precio en ese periodo, supongamos que es 5 unidades el vaquero, es un precio que está por debajo de lo que sería, bueno, el precio es relativamente bajo, dado que no ha habido inundación ni nada por el estilo, y la cantidad es de 100 unidades de vaquero. Sin embargo, en el 2011, bueno, pues tendríamos un 2011 antes de la inundación, después de la inundación, por ejemplo, por eso pongo la prima. El precio del vaquero es mayor, si veis este valor sería mayor que este, supongamos que este es un 20. Sin embargo, aunque el precio es mayor, la cantidad que se consume es mayor. Claro, la duda que se nos plantea, bueno, aquí gráficamente ya vemos lo que está pasando, pero si yo simplemente os diera esos datos, en plan de
mayores precios, pero una demanda mayor, omitiendo la oferta. O sea, ahí está la oferta, lo que pasa es que por no complicar mucho el análisis, el manual no la incluye y nos habla directamente del precio de equilibrio, pues ese es el punto en el que oferta y demanda coinciden, ¿no? Pero la paradoja es esa. Incluso siendo el precio mayor, la cantidad de equilibrio demandada es mayor. ¿Estaría entonces este producto no cumpliendo la ley de la demanda? Y la respuesta sería no, se sigue cumpliendo la ley de la demanda. Si os dais cuenta, la pendiente de la demanda en ambos casos es la misma, es negativa. Es decir, cantidades de precios más elevadas están asociadas a cantidades demandadas del producto más bajas, en ambos casos. Pero es que no estamos en la misma curva. Por eso os decía, ya con el dibujo se ve lo que está pasando. Si os dais cuenta, la curva de demanda del 2004 es muy inferior a la del 2011. Evidentemente que si nos moviéramos todo el rato dentro de la misma curva, como os ponía estos dos puntos alternativos, este ejemplo, 2011 antes de la inundación, esta sería la cantidad, supongamos que es de 200. Pero después de la inundación, la subida de precios, este incremento de los precios, ese hecho fundamental que hace que este bien se encarezca, es decir, que suban los precios, lleva asociado una reducción de la demanda. Se está cumpliendo la ley de la demanda. ¿Qué es lo que estaba pasando antes? Que estábamos mezclando varios acontecimientos. Claro, es que estábamos mirando una curva de demanda distinta a la original. ¿Qué es lo que pasó en el transcurso del 2004 al 2011? Pues que el uso del vaquero se extendió en muchos países o economías donde antes no existía. Por ejemplo, los países asiáticos empezaron a incorporar ese elemento. Por lo tanto, la demanda se incrementó. Y aunque los precios se incrementaron, pero como la demanda mundial fue mayor, pese a ese incremento de los precios que redujo la demanda siguió siendo superior a la del 2004. Pero quiero que veáis eso, que se estarían mezclando varios acontecimientos, pero que los vaqueros sí que estarían cumpliendo esa ley de la demanda. Cuanto mayor precio, menor cantidad demandada. Pero hay que tener cuidado qué curva estamos considerando, ¿vale? Solo la pendiente, esa pendiente negativa ya nos está indicando que se está cumpliendo la ley de la demanda. Ahora lo que vamos a hacer es ver la elasticidad de la demanda. Y lo que haremos es ver su fórmula, cómo se define. Luego pondremos algún ejemplo numérico. Nos vamos a centrar primeramente en la elasticidad propio-precio. Como os he dicho, un ejemplo numérico y fundamental su interpretación, ¿vale? Después de eso, pues veremos ya no solo la elasticidad propio-precio, sino que haremos un breve repaso a lo que sería la elasticidad precio cruzado y elasticidad renta. Fijaros. Esta de aquí va a ser la fórmula general, la que realmente vamos a emplear nosotros en clase. Donde tenemos que la elasticidad se puede definir, la podéis encontrar con esta E de épsilon o una E minúscula de la cantidad respecto del precio, ¿vale? En ambos casos, y estamos en la demanda, pues bueno, lo indicaremos con una de ahí arriba para distinguirlo del caso de la oferta. Recordad que la demanda, la cantidad demandada, está en función de varias variables, ¿no? Cuando nosotros comprábamos manzanas, pues dependía del precio de la manzana, del precio de un sustitutivo, del precio de un complementario y de mi renta. Eso sigue siendo igual, eso es la curva de demanda. Tenemos esa función derivada respecto del precio y luego multiplicada por este cociente. Esa sería la fórmula. Ya sabemos hacer este tipo de derivadas. Para hallar la pendiente hemos hecho algo parecido. Justo era la inversa, ¿no? La derivada del precio respecto de la cantidad. Donde el precio, pues cogíamos la función de demanda, si recordáis, y lo que hacíamos era despejar el precio. No lo he mencionado antes, pero esa función de demanda, donde el precio está despejado, tiene un nombre. Es la función de demanda inversa, ¿vale? Pues aquí no, aquí lo dejaríamos tal cual, la función de demanda en la que la cantidad está despejada y está en función del precio. Las otras variables, si recordáis, eran números, poníamos su valor y ya está, y con eso teníamos la curva de demanda. Haríamos la derivada y multiplicaríamos por el precio y la cantidad inicial de equilibrio. Pero ¿de dónde viene esta formulación? Que es lo que nos va a dar sentido a la hora de interpretar el valor que tenemos ahí.
Esta formulación en derivadas, es decir, en cambios infinitesimales, que es una derivada, es ver el efecto cuando una variable cambia muy poco, o sea, es la generalización plena, se podría haber definido en términos no tan infinitesimales, sino enteros, que es justo lo que tenemos aquí abajo. Fijaros, esta es otra forma de expresar una elasticidad. Lo que tenemos es, hago alusión a VF como valor final, VI valor inicial. Si os dais cuenta, lo que hay aquí es una tasa de variación. ¿Cuál era el valor? La cantidad. ¿Cuál es el valor de la cantidad? Ha habido un cambio, ¿vale? Siempre que se hace una elasticidad es para ver el efecto de una variable sobre otra. En este caso estaríamos analizando cómo cambia la cantidad demandada cuando el precio se ve modificado, ¿vale? Y es la interpretación básica de una elasticidad. Cómo cambia una variable cuando otra que la afecta sufre un pequeño shock, decimos, un pequeño cambio. En concreto aquí, como es respecto al propio precio, la variable que está cambiando es el precio de ese bien. Pues serán más manzanas, el precio de las manzanas. Vamos a tener, por lo tanto, una cantidad inicial demandada de manzanas y una cantidad de manzanas demandadas posterior, tras el shock. Un precio original y un nuevo precio. Si os dais cuenta, esas dos variables, cantidad de manzanas y precio, se ven alteradas. Y aquí lo que estamos haciendo es ver un porcentaje de variaciones. Esto es una tasa de variación de la cantidad demandada de manzanas, y esa es la tasa de variación del precio, de cómo se ve alterado el precio. Y en el fondo lo que hacemos es un cociente de cocientes. ¿Ves? Tendríamos, por lo tanto, valor final, es decir, la cantidad demandada de manzanas al final, después del shock, menos valor final menos valor inicial dividido valor inicial, y lo mismo con los precios. Lo que pasa que esto es un poco largo, pues a veces con una notación más sencilla, esta resta es una diferencia. Y a veces usamos este triangulito para indicar esa variación, esa diferencia. Así que lo único que he hecho es, en lugar de poner otra vez valor final menos valor inicial, se puede poner esto. Si os dais cuenta, queda todo más simplificado. Y podríamos hacer este cociente de cocientes. Si recordáis, un cociente de cocientes lo que hacíamos era multiplicar en cruz. Cuando teníamos dos cocientes y estaban multiplicándose, se multiplicaba numerador por numerador, denominador por denominador. Pero cuando teníamos el cociente de ambos, lo que se hacía era el producto cruzado, y es justo lo que vamos a hacer. Por lo tanto, si este es el numerador de esta ecuación y el denominador que está aquí abajo, haremos el producto cruzado y se quedará en la parte de arriba, en la parte del numerador. Variación de la cantidad por el precio, que es justo lo que tenemos aquí. Y lo contrario se hará con los otros elementos, cantidad por variación del precio. Le da la vuelta porque 3 por 2, 2 por 3 es lo mismo, variación del precio por cantidad. Fijaros que esto ya se va pareciendo un poco a donde queremos llegar, porque como es un producto, y os acabo de decir, esto también se podría separar, ¿verdad? Ponemos aquí un for y ya está. Fijaros, lo único que vamos a tener es que en lugar de esta variación, que es una variación de números enteros, número entero es del 2 al 3, al 4, tal, y aquí lo mismo, lo sustituimos por un delta. Es decir, la fórmula que vamos a usar realmente va a ser, en lugar de esa variación, va a ser un delta, que es una variación infinitesimal. Es decir, es una derivada. Así que no nos hace falta verdaderamente tener dos valores, dos puntos, una cantidad original, una cantidad final, y hacer todo este rollo. Igual con los precios. Con hacer la derivada nos bastará y será mucho más rápido. Variación de precio por precio dividido cantidad. Precio y cantidad de origen, los de partida, ¿vale? Ese punto original que teníamos en el mercado. Ya veis que de fondo esto y esto es lo mismo. Lo que pasa es que esto sería como su expresión entera, más vasta, más tosca, podríamos decir, y esta es su versión infinitesimal, más general y más sencilla de llevar a cabo. Ahora vamos a poner un ejemplo numérico y vamos a interpretar dos cosas, ¿vale? Es fundamental que tengáis esto claro. La elasticidad, el resultado que nos da dos elementos a interpretar. Por un lado, el signo, que se interpreta de forma aislada a lo que será el otro elemento, el valor.
Así que por un lado veremos si es positivo y negativo, nos dará una información. Y por otro lado veremos el número, si es un número grande o pequeño, independientemente del signo. Supongamos ahora el siguiente ejemplo. Nos dan esta curva de demanda y nos dan un punto. Nos encontramos en este punto. En el punto en el que el precio es 10, si sustituimos nos dará por lo tanto que la cantidad es 70. Bueno, aunque no nos lo han pedido, vamos a dibujar la curva de demanda y ese punto. Y luego hallaremos la elasticidad. Veremos qué significa su signo y qué significa el valor. Como os decía, para dibujar el gráfico a mí me gusta primero ver si va a ser una línea recta o no. En este caso tiene pinta de ser una línea recta, dado que ni la variable precio ni la variable cantidad están elevadas a ningún valor, no están dividiendo ninguna de ellas, así que eso ya me da una pista de que va a ser una línea recta. Bastaría, por lo tanto, por contener dos puntos de esa línea recta. ¿Qué dos puntos solemos usar? Los más cómodos, los que cortan con los ejes. Es decir, o cuando el precio es 0, que me dará en el punto en el que corta con la cantidad, o cuando la cantidad es 0, saquemos aquí, me dará el precio para el cual la cantidad es 0. Esto es muy sencillo de hacer si tenemos la ecuación expresada en cantidad en función del precio y viceversa. La voy a volver a poner aquí para que sea más cómodo, ¿vale? Esta sería la función de demanda convencional en la que la cantidad está despejada. Y ahora voy a poner lo que se conoce como demanda inversa, que es cuando la variable precio está despejada, pero sigue siendo la misma función, es la función de demanda. En este caso tendríamos que, fijaros, yo lo hago muy directamente, vosotros si queréis podéis ir haciéndolo paso a paso. Esta variable, menos 3p, está restando, pasaría al otro lado sumando. La cantidad ya me molestaría aquí, que está sumando, pasaría al otro lado restando, así que yo directamente pongo ese 100 menos la cantidad demandada. Y ya se me habría quedado el ya positivo, el 3p. Como quiero despejar el precio, ese 3 está multiplicando, pasa dividiendo. Así que sé que me quedaría algo así. Y ahora ya va a ser mucho más cómodo hallar esos puntos de corte con los ejes. Cuando el precio, en este caso, es 0, ya sé que la cantidad, si esto es 0, 0 por cualquier número es 0, la cantidad es 100. Y aquí al revés, aquí pongo la cantidad 0 y ya sé el precio. El precio en este caso sería 33, bueno, voy a poner la P, perdón, 33 con 33 periodos. Lo podemos dibujar cuando el precio es 0, la cantidad es 100, supongamos que es algo así, no va a ser perfecto, pero bueno. Y cuando la cantidad es 0, el precio es 33. Voy a cambiar un poco la escala para que quede un poquito más bonito. Voy a romperla y voy a decir que el 33, por ejemplo, está por aquí. 33 con 33 periodos. Sé que es una línea recta, así que sé que sería algo así. En estos momentos de toda ella nos encontramos en el caso en el que el precio es igual a 10. Supongamos que ese valor está por aquí. Y la cantidad es 70. Bueno, no ha quedado del todo mal. La pregunta en este caso es, ¿cuál es la elasticidad en ese punto? Y si recordáis, la elasticidad es ver cómo va a cambiar la cantidad demandada cuando el precio cambia. Lo he dicho de forma muy general, pero es mucho más específico. Es cómo va a cambiar la cantidad cuando el precio cambia en un 1%. Si recordáis, eran tasas de variación, era un cociente, originalmente es como un cociente de variación, de dos tasas de variación. La de la cantidad dividido en la variación de la tasa de variación del precio. Por lo tanto, el resultado es también en porcentaje. Y es el resultado de cómo cambia en tanto por ciento la cantidad demandada cuando el precio se incrementa en un 1%. ¿Vale? Esa es la interpretación. Vamos a hacer primero los cálculos y luego ya lo cuantificamos. En este caso, voy a recordar cómo era esa fórmula de la elasticidad de la demanda respecto del propio precio. Era cómo varía la cantidad cuando varía el precio, cómo varía la cantidad cuando varía el precio multiplicado por este cociente. De esa forma eran variaciones
dividida el valor inicial, es decir, una tasa de variación. Si recordáis, una tasa de variación es la variación de la variable dividida el valor inicial. Y eso ya es una tasa de variación. Todo esto venía de ahí. Bueno, vamos a hacer los cálculos. Para hacer este primer elemento necesitamos saber cómo varía la cantidad demandada cuando varía el precio. ¿Dónde podemos buscar esa información? Bueno, pues en la curva de demanda. La curva de demanda nos dice todas las cantidades para todos los precios. Entonces yo soy capaz de ver cómo va a cambiar la cantidad demandada cuando cambie el precio, porque es justo lo que me está diciendo. Tendríamos que irnos a esta función. Esta es la función de demanda. ¿Veis? Está despejada justo esta variable y es en función del precio, que es lo que queremos. Y me va a decir cómo va a cambiar la cantidad demandada si yo aquí hipotéticamente cambiara el valor del precio. Le pongo valor 1, luego otro 2, 3. Eso sería en términos enteros, ahora es con el delta, es decir, en términos infinitesimales, es hacer simplemente la derivada. Y así ya sabré cómo cambia esta cantidad cuando cambia el precio. ¿Cómo se hace una derivada? Bueno, tenemos despejada la variable de interés respecto del precio. 100 es una constante. Recordad que de 100 podrían estar variables como la renta, el precio de otros bienes sustitutivos, precios de bienes complementarios, pero cuando están fijos, es decir, esa hipótesis de ceteris paribus que hacían, y por lo tanto me da igual poner un 100, poner renta con la i o el pz, pi, porque son valores fijos y la derivada de un número fijo de una constante es 0. Así que tendríamos la derivada de este elemento menos la derivada de este elemento, que no se me olvide el menos. Como esta es la variable respecto a la cual estoy derivando, pues será el número que la acompaña. Es cuando hacéis derivada de 3x, pues el 3, ¿no? Pues aquí igual. Tenemos el signo, que no se nos olvide, menos 3. Ya habríamos hecho este primer elemento. El siguiente, el punto de partida. ¿Cuál era el precio? Bien. ¿Cuál era la cantidad? 70. Ahora nos quedaría hacer ese valor. Nos daría un valor negativo, menos 30 entre 70. Que lo podéis obtener. Ahora vamos a interpretarlo. Por un lado tendríamos, como os he dicho, vamos a separar lo que es el signo del número. El número sin el signo. Signo es negativo. Esto nos estaría hablando de la relación que existe entre cantidad demandada y precio. Signo negativo, si recordáis que van en sentido opuesto. Por lo tanto, si el precio se incrementa, la cantidad demandada se reduce. Eso es lo que me está indicando el signo. No me está indicando si lo hace muy fuertemente o de forma muy sutil, sino que en qué sentido van. Me está indicando que si el precio sube, la cantidad demandada baja. Que si el precio baja, la cantidad demandada sube. Que van en sentido inverso. ¿Qué me indicaría el número, el valor? Pues en este caso lo voy a poner en términos absolutos porque yo lo que quiero ver es solo el valor. Recordad que para términos absolutos podéis poner esto y ya está, os olvidáis directamente el valor. Este número, si os dais cuenta, va a ser inferior y en concreto creo que sería como 0,42. ¿Qué significaría eso? Que si el precio se incrementa en un 1%, la cantidad demandada se ve reducida en un 0,42%.